Hola catequistas, muy buenas tardes. Espero que ya se estén conectando. ¿Cuántos se han conectado? 4. Muy bien, pues disculpen que hoy les cambié el día, pero el día de mañana se va a terminar con el grupo de ministros que nos venimos reuniendo los sábados. Por eso ese fue ese cambio para el día de hoy. Ya con el día de hoy terminamos pues propiamente esta etapa o esta primera etapa de la formación de ustedes. Hasta aquí llegó la primera etapa, de modo a que vuelvo a concientizarles, catequistas, que ya tienen ustedes una explicación de todas las oraciones, ya tienen una explicación de cómo persignarse, ya tienen una explicación también de cómo aplicar y vivir los mandamientos. Entonces ya tienen ahí ustedes un panorama ya muy general, en la cual ustedes pues tienen ya un buen de material para que no haya ningún problema en cuestión al material. Y ese mismo material que ustedes tienen, pues que lo vayan enfocando y que ya vayan preparando sus temas para que cuando ya tengan ustedes sus nuevos grupos de catecismo, empiecen bien dando su catecismo a través del persignarse o a través de las oraciones. Entonces ya las oraciones ya no tienen que ser meramente de memoria, sino que ya también tienen que irlas explicando poco a poco, y así se darán cuenta cómo los niños pues van aprendiendo más las oraciones. Pues bien, catequistas, pues yo quisiera que les voy a dar un tema así en general en este momento, y va a ser general, va a ser menos de una hora, pero el otro tiempo que nos quede de esta hora, en lo que les voy dando este tema, vayan ustedes pensando si tienen algunas dudas de lo que ya vimos anteriormente. Ya están haciendo su trabajo que les dejé. Ya algunos pienso que ya lo están elaborando. Entonces, al irlo elaborando, seguramente han salido dudas. Entonces, si tienen algunas dudas, háganmelo llegar a través de este medio, durante este tiempecito que les voy a dar este tema. Quisiera darles este tema acerca de lo que es el primer sacramento, que es el bautismo. El bautismo, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a iniciar con nuestra oración. Se ponen de pie ya en casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a nuestra Madre del Cielo que nos ilumine y nos abra el entendimiento para poder entender y comprender estos grandes misterios de su Hijo. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues entonces vayan sacando sus preguntas en lo que yo les doy este
temita del bautismo. Ahorita les digo que sí es necesario que tengamos este tema, el por qué. Al final se los voy a decir. Nos dice que el bautismo, ¿qué es el bautismo? Iniciamos con una pregunta. ¿Qué es el bautismo? Entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Sí? ¿Qué es el bautismo? La respuesta del bautismo es el primero de los sacramentos y es el por qué nacemos a la vida cristiana. ¿Qué es el bautismo? Es el primero de los sacramentos, ¿sí? Es el primero de los sacramentos y es el que nacemos a la vida cristiana. ¿Sí? Ya el Papa San Juan Pablo II lo recalcaba muy bien eso él. Es uno de los sacramentos hacia una iniciación de la vida cristiana. Entonces, es uno de los sacramentos hacia la vida cristiana. Únicamente estando ya bautizados, puedes recibir los otros sacramentos a lo largo de la vida. A través de este sacramento, que es el bautismo, es la puerta, ¿sí?, hacia los demás sacramentos. Entonces, a través del bautismo ya podemos recibir la confirmación, la Eucaristía y todos los demás sacramentos que nosotros ya sabemos. Pero la base, el sacramento de iniciación a la vida cristiana es el bautismo. Pero una vez que ya tenemos este sacramento del bautismo y una vez que tengamos los sacramentos, los 3 primeros sacramentos que son bautismo, confirmación y Eucaristía, el Papa San Juan Pablo II los conjunta, los une y los llama como los 3 primeros sacramentos a la vida cristiana. Entonces ahí ustedes, catequistas, pueden anunciar, pueden decir esto hacia los niños y hacia los papás, porque ahí les va el porqué, cuál es la finalidad de que ustedes sepan este tema del bautismo, porque de ahí todo parte en que si los papás ponen bien las bases desde el sacramento del bautismo y desde los otros 2 primeros sacramentos, los niños por sí solos irán buscando el día de mañana los demás sacramentos, conforme a su doctrina. Por eso es que hacen su primera comunión y su confirmación. O sea, ya tienen la formación, ya tienen la preparación, ya tienen la evangelización para que ellos por sí solos puedan buscar los demás sacramentos. Por ejemplo, estos niños que han terminado su primera etapa y que Dios mediante van a recibir los sacramentos de comunión y confirmación en agosto, bueno, ya tienen esa preparación. Ya nada más que los papás sigan poniendo bien las bases. Esas bases en que los papás no los descuiden, que no vayan a decir como algunos papás dicen, bueno, ya hizo mi hijo la primera comunión, la confirmación, ya que va el catecismo, ya para que se conecta al catecismo, ya cumplimos con los requisitos, bye bye. Eso no es poner bien las bases desde el bautismo. Al contrario, sigue continuando su preparación de los niños, sigue continuando. Entonces, ojalá y al término de esta comunión, papás que se pudiesen acercar a los catequistas para formar algún otro grupo con ellos. Puede ser el de Biblia, para que aprendan a manejar la Sagrada Escritura y seguir con su formación cristiana. Entonces, catequistas, por eso es la importancia que les toquen el punto, que les recuerden el punto del sacramento del bautismo. Entonces ahí tenemos
ese es el bautismo, es el primer sacramento que nos introduce a la vida cristiana. Y de ahí parten los demás sacramentos. ¿Cuántos ya van conectados? 8. 8. Otra pregunta. ¿Cuándo nos dejó Jesús el bautismo? ¿Cuándo nos dejó Jesús el bautismo? Esa es otra pregunta. ¿Cuándo, sí, nos dejó Jesús el bautismo? ¿Cuándo nos dejó Jesús el bautismo? Después de que resucitó Jesús, sus 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había dicho. Ahí Cristo les dijo: vayan por todo el mundo y enseñen a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo nos dejó Jesús cuando el mismo Jesús envía, ¿sí? Cuando el mismo Jesús envía a sus discípulos, ¿sí?, a bautizar con esta bellísima fórmula: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está, ¿sí? Ahí nos deja el bautismo Jesús, ¿sí? Cuando el mismo Jesús envía a sus discípulos: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos únicamente eran el medio para bautizar, y que hoy hasta la fecha se sigue viendo así. Los sacerdotes son el medio nada más, el instrumento, pero el que está bautizando es Jesús, por la fórmula que nos dejó Jesús: bauticen en el nombre del Padre, de mi Padre, del Hijo, o sea, de mí, y con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, ahí nos deja este sacramento del bautizo, cuando envía Jesús a sus discípulos a bautizar. Ahí está entonces esta segunda pregunta. Muy bien. Tenemos ya entonces esas dos preguntas. Dice: Jesús quiso dejarnos el bautismo como un signo para empezar a formar parte de su iglesia, donde entonces todos los católicos nos bautizamos. Con el bautismo formamos parte y vamos formando la iglesia. Todos los bautizados, todos los que hemos sido bautizados, todos los que se siguen bautizando, están formando parte de la iglesia. Por eso la iglesia agradece a los papás cuando llevan a un niño o a una niña a bautizar. Gracias por haber traído a su hijo o a su hija a la iglesia a bautizar, porque gracias a este bautismo se va acrecentando el número de los bautizados, se va acrecentando el número de la formación de nuestra iglesia. Entonces ahí está esa participación de nosotros como bautizados. Todo ser humano formamos parte de la iglesia, y está escrito nuestro nombre allá en el cielo por el hecho de recibir el bautismo de Cristo. Entonces ahí entra otro punto. Ya llevamos 3 puntos. Entra el punto entonces de que formamos parte de la iglesia. Formamos parte de la iglesia. Aquí entra el otro punto. Todo bautizado forma parte de la iglesia. Es decir, nosotros somos la iglesia, porque hemos recibido el bautismo de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Cuántos están conectados? 7.
Muy bien. Entonces, ahí tenemos estas 3 respuestas. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? Esa es otra pregunta. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? Otra pregunta. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? ¿Sí? Cuando nos bautizamos pasan 3 cosas. 3 cosas. Disculpen mi pizarroncito, pero es el más grande que encontré. Pasan 3 cosas. La primera, se nos perdona el pecado original. Ahí está la primera cosa, ¿sí? Se nos perdona el pecado original. Esa es la primera cosa. El pecado que todos traemos en común. Eso es lo que pasa. Ya se nos está perdonando ese pecado a través del bautismo. Segunda cosa, cuando nos bautizan, ya no solo somos seres de la naturaleza, sino que nos convertimos en hijos de Dios. Nos convertimos más propiamente en hijos de Dios. Ya no somos hijos de la naturaleza nada más, sino ahora pasamos a ser parte de ser hijos de Dios, ¿sí? Hijos de Dios propiamente, porque nos estamos uniendo a ese bautismo. Somos hijos de Dios. El bautismo es un nuevo nacimiento, nos da una nueva vida porque Dios mismo va a estar con nosotros. Ya que somos hijos de Dios, el mismo Dios va a estar con nosotros, ¿sí? Al recibir su bautismo. O sea, ya no somos hijos aislados de la naturaleza nada más, sino que ya damos un paso más en que ya formamos parte de ser hijos de Dios, ¿sí? O sea que nos unimos a Él a través del bautismo. Esa es la segunda cosa. La tercera, por el bautismo pasamos a ser miembros o parte de la iglesia. Por el bautismo pasamos a ser miembros, ¿sí? Y parte de la iglesia, ¿sí? Ya somos unos miembros más, ya somos parte de la iglesia a través del bautismo, Es decir, que cuando nos bautizamos nos convertimos en cristianos. Entonces el bautismo debe de ser más que una fiesta para invitar a los amigos. Debe ser una alegría espiritual porque el bebé se convierte en hijo de Dios y miembro de la iglesia. Vuelvo a repetir, entonces el bautismo debe ser más que una fiesta para invitar a los amigos, debe de ser la alegría espiritual porque el bebé se convierte en hijo de Dios y miembros de la iglesia. Esa es la parte primordial que se tiene que ver así, catequistas. El bautismo es la parte principal de la vida espiritual, de una gran fiesta espiritual, porque estamos formando parte de ser hijos de Dios y miembros de la iglesia. Ya la segunda parte es, bueno, la convivencia, el pasársela bien, el estar alegres porque el niño ha recibido el bautismo. Pero a veces aquí nuestras personas lo piensan al revés. Primero piensan en la fiesta, organizan la fiesta y hasta el último dejan el sacramento del bautismo. Y lo hemos visto mucho, al menos en las oficinas parroquiales, cuando llegan y, oiga, vengo a apartar el bautismo, ¿para qué fecha? Para tal día. Mire, ya está ocupado, no se puede.
pero ¿cómo es de que ojalá se pudiera? Porque ya aparté el salón, ya aparté la comida, ya están las invitaciones, ya sabe toda mi gente, y ahora ¿cómo le voy a hacer? Ahí tenemos ese primer detalle, que le damos importancia primero a lo humano, ¿sí? A la convivencia, y a la vida espiritual ya lo dejamos hasta el último. Tiene que ser primero la vida espiritual, porque que no se nos olvide, catequistas, para que lo puedan evangelizar. Lo importante es la vida espiritual dentro del bautismo, porque estoy formando parte, soy miembro de la iglesia e hijo de Dios. Y ya la otra parte, verla después. Entonces ahí tenemos estas tres primeras cosas de qué es el bautismo. Perdonar, ¿sí? El perdón de los pecados que traemos en común, el original, en que somos hijos de Dios y que somos miembros de la iglesia. ¿Cuántos están conectados? 11. ¿11? 11. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos entonces esta otra pregunta. Para bautizar, el sacerdote derrama o echa agua sobre la cabeza del que se va a bautizar y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está entonces nuevamente la fórmula. El sacerdote dice, coloca agua, le va colocando agua en su cabeza 3 veces: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hay preguntas? Sí, la señora Claudia dice que ¿qué pasa si alguno muere sin bautizo? ¿Qué pasa si alguno muere sin ser bautizado? Pues ahí lo que pasa es que pues se va con el pecado original que todos traemos, porque no le fue borrado por el bautismo. Lo que decíamos hace rato, ¿sí? Aquel que se bautiza, se le quita el perdón, ¿sí? El perdón de ese pecado que todos traemos en común. Entonces ahí pues se va con ese pecado, ¿sí? Y más si una persona ya grande no ha sido bautizada y tiene ese pecado en común, y todavía los pecados que ha ido realizando en su vida, pues es doble, se va con esos 2 pecados, el pecado en común y el pecado que va realizando en su vida. Allá, pues ahora sí que, pues ya es la decisión de Dios, ¿sí? Que le perdone, que lo llegue a aceptar, ¿sí? En esa vida eterna. Ahora sí que es Dios mismo el que va a decidir en esos momentos, porque sí ha habido personas que mueren sin ser bautizados, ya grandes, y todavía con el pecado que realizan en esta vida. Acuérdense que para confesarse, la persona debe de estar bautizada. Y si hay personas que no están bautizadas, pues lógico que no se pueden confesar. Si hay personas que también pues no están confirmadas, pues igual, ¿sí? Por eso se llaman sacramentos de iniciación cristiana. ¿De acuerdo, señora Gloria? Claudia. Claudia, perdón. ¿Alguien más? Sí, la señora Marita pregunta, ¿existe el bautismo del deseo por el cual la persona queda bautizada? Sí, sí existe el bautismo del deseo. Por el deseo de querer ser bautizada, sí, sí existe. Pero esto que no lo vayamos a tomar también como algo cotidiano. Pues yo deseo hacer esto y ya, y sin hacerlo. No. Entonces, porque si no, pues así, imagínense, cualquiera diría, yo tengo el deseo de hacer la comunión, yo tengo el deseo de confirmarme, yo tengo el deseo de confesarme, pero no me confieso. O sea, no. Sí, el bautismo del deseo, esto incurre nada más cuando las personas ya están, ¿sí? Ya están al borde de la muerte.
¿sí? Que no fueron bautizadas, que no se bautizaron, pero al final dicen, yo tuve el deseo de ser bautizado. Pero aún así, ¿sí? Si el padre está ahí presente, el sacerdote puede bautizarlo porque ya tuvo el deseo de ser bautizado. ¿Alguien más? No. ¿No? No. ¿Preguntas de los temas anteriores que hemos visto? Espero que ya estén adelantando sus trabajos. Juanjo, si nos estás viendo, dime, ¿para cuándo hay que entregar los trabajos? Ahí me escribes en estos momentos para que lo vean los catequistas. ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos entonces. Cuando nos invitan a un bautismo, podemos ver algunos objetos especiales, como el vestido del bebé, el agua, el aceite, una vela. Cada cosa significa algo especial. Por ejemplo, el vestido blanco. ¿Qué significa el vestido blanco? ¿Ya puedo borrar? Pues sí. No me contestan los catequistas. Catequistas, ¿ya puedo borrar? ¿No contestan? No contesta. Uy, ni así, pues, siquiera pongan no. ¿O sí? O sí. ¿No? Se quedaron muditos. Catequistas. Y ni Juanjo ha contestado, ¿verdad? No. De seguro ni está conectado. Fox. ¿No contestan? No. Ah, ya. Antonio. Ya. ¿Quién? Antonia dice. Castillo, ya. Bueno. Siquiera una. Vamos a borrar. Señora Carmen dice sí. ¿Eh? Sí. Ya, Mari, ya. Antonia. Antonia, gracias. María Elena, ya bórrele. Bueno, entonces, ¿qué significa el vestido blanco? El vestido blanco en el bautismo, ¿sí? ¿Qué significa el vestido blanco en el bautismo? El vestido blanco es la limpieza que debe tener el alma, así como a muchos de nuestros papás y principalmente de los padrinos van a buscar el vestido, ¿sí? Y el que les gusta para ustedes, que es el más bonito para la niña o el niño en cuestión a un trajecito blanco, así como buscan la belleza de ese vestido o de ese trajecito, así deben de estar buscando también la belleza del alma de ese niño o de esa niña, ¿sí? Por eso aquí vuelvo a recalcar, el ser padrinos, el bautizar papás, no es
nada más bautizar por bautizar, ¿sí? No es nada más el ser padrinos por ser padrinos. Ustedes como papás y como padrinos deben de estar manteniéndose firmes, ¿sí? En la blancura, de esa alma, ¿sí? De esa alma, en el niño o en la niña, ¿sí? Esa blancura. Espero que aquí me esté dando a entender, pero yo creo que sí. Entonces, cuando van ustedes, papás y padrinos, y hasta van los 4 juntos, o ya las futuras comadres van al centro, vamos, para que escojamos el vestidito, el trajecito, el que más te guste. Está bien, ¿sí? Uno también pasó por ahí, pero ese gustar, también así, entre los 4, papás y padrinos deben de estar buscando que esa alma también se vea blanca, que vayas creciendo en esa blancura, en esa limpieza, ¿sí? Porque aquí vuelvo a recordar lo que nos decía el Evangelio de hace 15 días del domingo. Cristo ha plantado esa semillita en ese niño, en esa niña, y depende de ustedes, papás y padrinos, que esa semilla se siga permaneciendo blanca, que siga dando esos frutos que son necesarios y fundamentales para la vida de ese niño o de esa niña. Entonces, eso es lo que significa el vestido blanco, la pureza, la blancura, ¿sí? Es la limpieza que debe tener el alma, así como el vestido blanco es una limpieza y que se ve bonito, así se debe de ver limpia y se debe de ver bonita precisamente esa alma de ese niño y de esa niña. ¿Sí quedó? Entonces ahí está, catequistas, ¿eh? Otro de los elementos bien importantes, que no todo es material, sino en primer lugar tiene que ser lo espiritual para proyectarlo, ¿sí? Ahora sí, en nuestra vida diaria. El agua. ¿Qué es lo del agua? ¿Sí? El agua. Ahí está. El agua es precisamente, significa que se lava la mancha del pecado original de Adán y Eva. Se mancha, ¿sí? Se mancha el agua, lava, ¿sí? Lava el pecado que traemos todos en común, el pecado original, ¿sí? Lava el pecado original, el que traemos de Adán y Eva. Entonces, al colocarnos agua cuando hemos sido bautizados, ¿sí? Se está lavando, se está borrando, se está quitando ese pecado, ¿sí? Con la fuerza de las 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso ahí es la parte fundamental también y principal del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento se está lavando, ¿sí? Se está lavando, se está quitando ese pecado que todos traemos en común. Y ustedes, catequistas como mamás, pues lo saben muy bien, ¿no? Cuando lavan una ropita, ¿no? Le echan jabón, le echan el sote o el suavitel y se va lavando toda esa que está manchada la ropa, ¿sí? Y más si se talla, pues así también, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero para que lo entendamos, así también cuando nos estamos bautizando, se está lavando, se está quitando esa mancha de ese pecado que todos traemos en común. ¿Cuántos están conectados? 12. 12. Ya respondió Juanjo. ¿Ya? Ya. ¿Qué dice? Que para el día jueves
13 de agosto todos sus trabajos. Ya respondió nuestro coordinador que para el día jueves 13 de agosto entregarán sus trabajos. Los trabajos de catequistas serán entregados a las 5 de la tarde el jueves 13 de agosto para entregárselos a seminarista esa misma tarde. Recuerden que los trabajos son encuadernados o engargolados. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué significa la vela? La vela. La vela. La vela. Entonces ya vamos el vestido, el agua y ahora la vela. La vela es la luz que nos dice cuál es el camino en la vida para llegar a Dios. La vela nos dice cuál es el camino, ¿sí?, para llegar a Dios. Para llegar a Dios. ¿Cuál es el camino? La vela es la que nos va conduciendo hacia ese camino. Y dice el Evangelio de San Juan, ahí en el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahí tenemos la respuesta. Jesús es el camino. Jesús es el que te está dando esa vela, esa luz. Síguelo. Él no te va a perder. Él no te va a llevar por un mal camino. Él te va a llevar por el buen camino. Síguelo. ¿Y cómo lo debemos de seguir? ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en el mundo? Principalmente hizo y dejó la misericordia, es decir, el amor. Sigamos el amor que Cristo dejó. Sigamos la caridad que Cristo dejó, que es el amor, no es otra cosa. Ese es el camino. Él es el camino, Él es el que nos deja estos elementos para poder seguirlo a través de nuestra vela. Él es la luz, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es esa luz tan grande que nos puede guiar cuando nos encontremos en la oscuridad. Él nos alumbra en esa oscuridad. Él nos alumbra en esas tinieblas del pecado. Entonces no perdamos su luz. Sigamos manteniendo esa luz desde nuestra semilla que ha dado, que nos ha dejado en nuestras vidas, manteniéndola encendida con la oración, con la lectura bíblica, con la participación en la comunión espiritual, con los mandamientos y con los sacramentos. Y con las oraciones que ya sabemos. Entonces ahí tenemos, catequistas, una gran respuesta. Seguir a Jesús, no apagar esa vela, porque la vela es Cristo. La vela es amor. La vela es misericordia. La vela es luz. Y esa luz es Cristo. Ahí tenemos entonces, la vela es el camino para llegar a Dios. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida eterna. Ya desde acá y sin lugar a duda,
en el cielo. Esa es la vida eterna. El aceite. Vamos con el aceite. El aceite. El aceite. Que unta el Padre en el pecho. Significa que se pone un escudo espiritual que lo protege del mal. El aceite es un escudo, ¿sí? Es un escudo que nos protege del mal. El aceite que recibimos en el pecho, en la frente, ¿sí? O aquí en la cabecita, la mollera, es un escudo que en la cual ahí nosotros nos protegemos del mal, con ese escudo. En la antigüedad, dentro de la historia, antes los bautizaban untándoles todo el aceite en todo el cuerpo. Eran bañados con el aceite en todo el cuerpo. Entonces, ¿para qué? Porque precisamente es el escudo para que por si entra el pecado, resbale. ¿Sí? Si quiere entrar el pecado, resbale, no le sea tan fácil. Por eso es el aceite. No sé si ustedes han visto alguna pelea de box, como los boxeadores salen bien brillosos de su cuerpo, aparte de las lamparotas que hay ahí arriba del ring, ¿no? Pero con esas lamparotas se hace ver, se hace notar todo el aceite que le untan en todo el cuerpo para que su adversario, cuando le dé un golpe, no llegue tan sólido al cuerpo, ¿sí? No llegue tan sólido, sino que se resbale también el golpe y no entre tan fácilmente el golpe en el cuerpo, no lo sienta tan duro. Así es el aceite, hermanos, del bautismo. Es el escudo para que el pecado no entre tan fácilmente, y seamos presa tan fácil del pecado, sino que se resbale. Esa es la función del aceite. Y también aquí quisiera tocarles otro punto en donde en el bautismo recibimos la primera bendición. Es cuando el Padre le da la bendición al que va a ser bautizado y el mismo sacerdote invita a los papás, a los padrinos, que hagan también lo mismo, en darles la bendición en la frente, formar la pequeña cruz. Entonces, ahí esa es una parte bien importante y bien fundamental, catequistas, recalcarlo, para que no pierdan, ya se ha perdido mucho, pero ojalá y se pueda recuperar, para que no pierdan el seguirle dando los papás y los padrinos la bendición a su hijo o a su hija, a su ahijado o a su ahijada. Todos los días, que se vuelva un hábito. Hay familias todavía muy contadas con las manos que, aunque ya los hijos estén grandes o están casados y ya tienen sus hijos, pero cuando ven a sus papás, le dicen, papá tu bendición, mamá tu bendición, pero porque desde pequeños no dejaron de darles los papás, darle su bendición a sus hijos. Entonces, esto es desde pequeños, Por eso vuelvo a insistir, la base fundamental está en los sacramentos de iniciación cristiana. Si ustedes, como catequistas, como papás, les dan la bendición desde un principio a sus hijos, desde el bautismo, desde la comunión, confirmación, ellos se les va a ir haciendo un hábito, y ya cuando estén grandes y ustedes ya estén más viejitos, papás, les puedan pedir la bendición sus hijos a ustedes. Entonces, ese es un bonito detalle en la cual ahí está una primera base bien puesta, ¿sí? Bien puesta. El que ustedes vayan enseñando a que pidan y a darles la bendición a sus hijos. Y se vaya haciendo un bonito hábito cristiano, para no perder el sentido del bautismo.
¿Qué compromisos toma el bautizado? Es una pregunta. ¿Qué compromisos toma el bautizado? Compromisos, aquí lo pongo. ¿Qué compromisos toma? Es una pregunta. ¿Qué compromisos toma el bautizado? ¿Qué compromisos toma el bautizado? Ahora el bautizado tiene que tomar ciertos compromisos, ¿eh? No nada más es bautizarse por bautizarse. Nada más, no es nada más que el niño o la niña reciba el bautismo y ya. Muchos papás piensan que porque ya está bautizado y ya se terminó el compromiso. No, inicia el compromiso, ¿sí? Inicia el compromiso para los papás y principalmente para el que está siendo bautizado. Está iniciando el compromiso, ¿sí? Entonces es el que se va uniéndose a sus compromisos, a los compromisos. ¿Qué compromisos toma el bautizado? Los bautizados están obligados a confesar delante de los hombres la fe católica. Los bautizados están obligados a confesar delante de los hombres la fe católica que recibieron de Dios y a participar en los apostolados, obras buenas y misiones de la iglesia. Por eso debemos escoger de padrinos a personas que de verdad crean y vivan como católicos, que crean. Por eso ahí está la importancia, también del bautismo y de los padrinos. Deben de escoger a personas que tengan esa fe, que vivan como cristianos y que crean en la misma fe, pero también que estén casados por la iglesia para que puedan dar ese testimonio con su ahijado o su ahijada. Aquí les explico tan fácilmente, Luego llegan a las iglesias y es de que el padrino, mi madrina, la que quiero que sea los padrinos no están casados. Y ustedes como papás tampoco. Pero pues yo quiero que sean ellos. A veces no es por querer, sino a veces es que estén viviendo su fe, que estén viviendo su catolicismo y que estén comprometidos con Dios y que estén unidos en el sacramento del matrimonio. Eso es una parte bien fundamental, catequistas. No es nada más porque yo quiero, porque le va a dar un bonito regalo, o porque me caen bien, o porque son amistades de años, no sé, ¿sí? Sino ver estos puntos lo que nos está marcando. El de saber quién va a ser el padrino o la madrina de mi hijo o de mi hija. Pero sí que por eso la iglesia no es que esté poniendo trabas y nunca las ha puesto, sino simplemente que sepan conducir en esa educación de la vida espiritual a este niño, a este ahijado o a esta ahijada. Porque si así hay padrinos que están casados por la iglesia y han sido padrinos de bautizo y no guían bien al ahijado, pues imagínense los que no lo están, ¿sí? Imagínense los que no lo están. Entonces, pero también catequistas, lo que vayamos aprendiendo, aquí hago una nota, ¿sí? Importante, lo que vayamos aprendiendo, vivámoslo nosotros también, ¿sí? Que lo vivamos en casa, que lo vivamos en nuestra persona, que lo vivamos con los demás, porque a veces lo aprendemos, pero no lo vivo con los demás, no lo vivo conmigo mismo. A veces creo saber, a veces creo que ya me lo dijeron, ¿sí? Y no es así. No es el creer que ya me lo hayan dicho, sino es el estarlo viviendo, el ser humildes. Pero eso conlleva a mucha oración. Mucha oración, catequistas. Entonces, ahora sí,
les digo la parte principal del bautismo. Ojalá, y como catequesis también, dentro del catecismo, le den esta parte a los niños, el bautismo, y a sus papás, para que desde ahí parta el poner bien las bases fundamentales en estos sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la comunión, para que así, vuelvo a repetir, el día de mañana ellos sigan buscando los demás sacramentos por sí solos, ¿sí? ¿Y a qué se refiere por sí solos? Se refiere a que cuando los papás y los padrinos ponen bien las bases, se refiere a que ellos buscan su confesión por sí solos. Ellos buscan su matrimonio por sí solos. Ellos buscan los demás sacramentos, pero cuando no ponen las bases bien fundamentales en el bautismo, los papás o los padrinos, luego por eso muchas veces los papás llegan y dicen, es de que yo quiero que ya mi hijo se case por la iglesia. Vengo a pedir requisitos, pero el hijo ni se acerca. Es la mamá la que está buscando para que ya se case. A veces a lo mejor ni el hijo quiere, o la hija. O a veces son obligados o presionados por los papás. Entonces eso quiere decir que no pusieron bien las bases desde un principio, papás. ¿Sí? Qué bonito es cuando los hijos llegan por sí solos y ellos buscan y preguntan por los requisitos del matrimonio. ¿Sí? O se acercan al sacerdote para confesarse por sí solos. Entonces, ahí tenemos las dos posturas. Cuando ponemos bien las bases, papás, o cuando no se ponen bien las bases. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Ya tienen preguntas de sus temas anteriores, si es que las hay? Recuerden que el jueves tienen que entregar esos trabajos a las 5 de la tarde. Ya se les dio otra semana más. Bien hechecitos, por favor. No, ¿verdad? No. Pues catequistas, yo les agradezco por todo este tiempo que empezamos presencialmente ahí en la parroquia, que ya nos íbamos reuniendo, ya íbamos teniendo un buen número de catequistas presencial, ya habíamos empezado nuestra formación de los viernes. Yo les agradezco mucho su interés, por el querer aprender, el querer enseñar lo mejor que se pueda a los niños, el darles un buen servicio a estos niños en el catecismo, en darles un buen servicio a los papás también, para que estos niños pues vayan creciendo en esa sabiduría, en esa estatura y en esa gracia ante Dios. Les agradezco, catequistas, porque después se siguieron interesando, a pesar de que se atravesó esta pandemia, se siguieron interesando en su formación de una manera virtual, se estuvieron conectando la mayoría. Los que no, pues qué pena, ¿no? Sus razones tendrán, ¿sí? Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por dar su tiempo durante esta hora de cada 8 días los viernes. Hoy fue el jueves, únicamente fue hoy jueves, pero en sí en realidad pues fueron todos los viernes de 1 hora. 1 hora que pues a lo mejor para muchos se les hizo corto, para mí también. Cuando era presencial eran 2 horas, pero bueno, la redujimos a una hora. Muchísimas gracias, catequistas. Quiero agradecerles su esfuerzo, su dedicación, su tiempo. He visto su trabajo de ustedes ahora con los retiros, su organización con el Teatro Guiñón, su preocupación por no dejar de enseñarle a estos niños. Muchísimas gracias. Niños, gracias también por los que me estén escuchando,
que se han conectado, se han estado conectando. Ahí se ve su interés, ahí se ve por querer aprender más acerca de Cristo. Cristo se los está tomando muy en cuenta porque están conociendo ustedes a Cristo en su evangelización. Y eso Él derrama de bendiciones en cada uno de ustedes. Gracias, papás, también de estos niños, porque han permitido que sus hijos se conecten y que ustedes también han participado en esta formación. Muchísimas gracias, papás, que nos escuchan. Que Dios me los siga bendiciendo a ustedes, en sus personas, en sus familias y en sus trabajitos. Pues, catequistas, a seguir ahora. Preparen, ustedes tienen tiempo todavía en preparar sus temas, en ir formando sus carpetas, para que cuando regresen estos niños al catecismo, puedan ustedes en sí ya ofrecer algo mejor. Lo han hecho bien, pero pueden ofrecer algo mejor, catequistas. Lo pueden hacer. Entonces, pues, no me resta más que pues agradecerles y gracias por su tiempo. Espero que con estas humildes enseñanzas de mi parte pues les hayan servido y les sirvan. Créanme que me esforcé por darles los temas pues de una forma esquemática, sencilla, para que todos lo pudiéramos entender y principalmente lo entiendan nuestros pequeños. Pues no me queda más que decirles gracias. Hasta aquí terminamos la primera etapa de formación. Pedían vacaciones, el ya no quererme ver, pues se las voy a conceder. Entonces, pues hasta aquí llegamos, excepto que después diga algo el coordinador, pues ya ahí él les dirá a lo mejor otra cosa, no sé, pero por el momento de mi parte es todo. De mi parte abarqué, creo yo, las oraciones, que fue lo que más me interesó que ustedes supieran, esa explicación de las oraciones. Si algún catequista no alcanzó alguna oración por escuchar, pida sus apuntes con los compañeros, compañeras, y no se queden atrás. No se queden atrás. Pues, catequistas, yo desde aquí, ahora desde mi casa, les mando pues un fuerte aplauso a todos ustedes por todo este tiempo. Y les mando un fuerte abrazote desde acá. A ver. De Puebla te dan gracias. ¿Eh? Desde Puebla te dan gracias. ¿Desde Puebla? ¿Quién? Un niño de... Al igual se han conectado algunos niños de Puebla también en esta formación. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama el niño? Diego. Diego. Muchísimas gracias, Diego, por estarte conectando. Dale las gracias a tu papá también, que te ha permitido conectarte. Gracias por estar al pendiente de tu formación y pues seguir viviendo, Diego, estas enseñanzas que Cristo nos ha dejado. No te conozco, ni conozco a tus papás, pero de mi parte darles un saludo y un fuerte abrazo desde el corazón, digo, porque ahora nos podemos abrazar, ¿no? Pero al menos así, ahí bríndales un fuerte aplauso, un fuerte abrazo de mi parte. ¿Algo más ahí? ¿Cuántos se conectaron? 16, 17. 17. Uh-huh. ¿A qué hora son? Las 6. 6:05. 6:05. Empezamos 6:10. Vamos a terminar 6:10. Para que no me vayan a reclamar que faltaron 5 minutos. Algo que quieran decir, catequistas, coordinador, para que de una vez les diga yo acá. Si es que está conectado nuestro coordinador, a lo mejor ahí dejó el celular y se fue a comer. Te agradecen. Bendiciones a usted y a su familia. Gracias, Juanjo.
nada más. Nada más. Pues catequistas, si algo se les ofrece, estoy para servirles con toda confianza, ¿sí? Creo que ya nos tenemos confianza, pues con toda esa confianza, lo que se les ofrezca en alguna formación, con todo gusto me dice con tiempo y estamos para servirles, catequistas. Pues bueno, pues al menos he cumplido, bien o mal. Disculpen si tuve alguna falla, todos la tenemos, 1000 disculpas. Trataremos de ir corrigiendo esas fallas. ¿No, verdad? No. Pues bien, espero sus trabajos el jueves, catequistas. Y espero los temas desde el persignarse hasta este último, del bautismo. Hasta ahí llegamos, ¿vale? Tengo la lista de los temas, entonces los voy a ir revisando, que estén en sus trabajos todos los temas. Si me hacen el índice como un libro, pues mejor, Miren, les voy a enseñar como este. Aquí está el libro de todos los temas, ¿sí? Aquí está el libro de todos los temas, pero aparte tiene el índice, miren, de los temas. Entonces, ojalá y así lo pudiesen presentar, el índice de los temas. Y así se va. De acuerdo a los que vimos, Miren, y aquí inicia la señal de la cruz. Entonces, así más o menos, parecido. Puede ser mucho mejor, Y ya vienen los desarrollos de los temas, con dibujitos, flechas, esquemas. O ahí ustedes, de acuerdo a su ingenio, a su creatividad, pueden presentar ese trabajito. ¿De acuerdo? ¿No hay preguntas de su trabajo? Creo que no, ¿verdad? No. Bueno, pues muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Les decimos a nuestra Madre del Cielo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros nunca partes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bye, catequistas.